Muy buenas, ¿cómo están? Continuamos con nuestro magazine Plaza Mayor y ahora estamos con Candelas Iglesias. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, gracias. Candelas es guía y educadora ambiental y está realizando esas rutas que organiza la Concejalía de Medio Ambiente junto con la empresa Recuperalia, ¿no es así? Así es, han promovido 8 recorridos en 5 enclaves naturales de Aranda de Duero para que todo el mundo, la población local y todos los ribereños puedan descubrir el patrimonio natural que alberga y la gran riqueza de especies que tenemos y con las que contamos. Vamos a empezar un poco por el principio. ¿Cuál es el origen de estas rutas? ¿Cuántas lleváis realizadas? ¿En qué momento decidís hacer esta iniciativa? Pues una forma muy bonita de dar a conocer precisamente toda esa biodiversidad que tenemos es hacerlo en vivo y en directo, recorriendo esos enclaves naturales, y llevamos ya realizadas 5 rutas. 3 de ellas han tenido lugar en el bosque del Ribera del GR14, de la senda natural del Camino Natural La Senda del Duero, desde el Parque El Barriles hasta la zona más alejada de Aranda, y ahí hemos podido descubrir todas las especies típicas de plantas y de animales de un bosque de ribera. Otras 2 han tenido lugar en el Parque General Gutiérrez, donde hemos visto un parque forestal en el que encontramos muchas especies que son alóctonas, y hemos tenido la suerte también de poder contar con la participación de los alumnos de la escuela taller que están estudiando y realizando actividades forestales en el Monte de la Calabaza. Y por último hemos hecho una actividad abierta a todas las familias, con pequeñajos desde los 2 años, en el Parque de la Huerta, junto al río Arandilla. O sea que son actividades para todos los públicos. Así es, está abierto a todas las edades y está teniendo muy buena acogida. ¿Cuántas rutas os quedan? Nos quedan 3. Este jueves 17 realizaremos una en el Parque Allende Duero, junto al bosque de Ribera y siguiendo precisamente el sendero de gran recorrido, el GR14. El viernes 18 nos desplazaremos al Parque de General Gutiérrez y, por último, de las más bonitas para celebrar el Día Mundial de Medio Ambiente, el día 5 de junio estaremos en el Monte de la Calabaza. Bueno, antes de empezar la entrevista estábamos hablando de esas diferencias que puede haber entre las rutas, porque claro, a mí me chocaba que se hiciese una ruta pues igual en el Parque La Huerta. ¿Qué es lo que puedes encontrar en esa ruta que no encuentres en otras? Pues sobre todo en el caso del Parque de la Huerta podemos descubrir y disfrutar de todas las especies que viven en el núcleo urbano, que es uno de los hábitats, y que encuentran cobijo donde poder criar, como nuestras golondrinas, los vencejos, los aviones, las cigüeñas, que han llegado ahora desde África para criar. Y además de todas las especies típicas del núcleo urbano, otras que no podemos ver, como las lechuzas o el autillo, que ya anida en el bosque de ribera, nos vamos adentrando por una parte en monte mediterráneo, entre pinos, encinas, y sobre todo por bosque de ribera, en torno a la Arandilla. Entonces tenemos 3 tipos de hábitat totalmente distintos: monte mediterráneo, bosque de ribera y núcleo urbano, y eso hace que la ruta sea más enriquecedora. Luego en esta ruta imagino que además de pájaros veis cosas que a la gente le chocan, pues porque pueden ser plantas que sirvan para medicamentos o ese tipo de cosas, ¿no? Así es, vamos descubriendo ciertas propiedades medicinales, usos culinarios, por ejemplo del tomillo salsero, que además huele muy bien. Vamos descubriendo cómo se ha utilizado tradicionalmente para hacer salsas, para los aliños de aceituna. En la ruta del GR14 desde el Barriles veíamos el culantrillo del pozo, una de las especies de plantas que son rupícolas, otro de los hábitats que nos ha enriquecido mucho más la propia ruta, y que gracias a la cantidad de mucílagos que tiene es utilizado como expectorante. Es muy importante su uso medicinal. Hay otras plantas que ahora están floreciendo, como la salvia, que la usamos para hacer fragancias.
y eso va enriqueciendo y recuperando toda la sabiduría popular de nuestros antepasados. Y de estas especies que me hablabas, ¿cuáles son invasoras o no son invasoras de las que comentabas? Eso es algo que le llama mucho la atención a la gente. En el caso de las plantas, hay muchas especies que se han utilizado con fines ornamentales en jardinería, como el alianto, el árbol del paraíso, el tamarindo, que en realidad lo que hacen es competir con nuestras especies autóctonas del bosque de ribera o del monte Mediterráneo, porque tienen una capacidad de dispersión de sus semillas muy grandes, colonizan los terrenos compitiendo con nuestras especies propias de aquí, y además tienen un crecimiento muy rápido, lo cual les beneficia y perjudica un poquito a nuestras especies. En cuanto, por ejemplo, a los cangrejos, es bien conocido por todos aquí en la zona de la ribera que fueron introducidos los cangrejos americanos, el rojo de las marismas y el cangrejo señal, y que desgraciadamente portaban un hongo al que ellos son resistentes, que al final produce una enfermedad que es la phanomicosis, que no les afecta a ellos, pero que afectó perjudicialmente a nuestro cangrejo autóctono hasta llegar a extinguirlo en toda esta región. ¿Eso pasa también con las plantas? ¿Que traigan la especie invasora traiga una enfermedad o se coma a la especie autóctona? Eso ocurre también. En este caso, uno de los ejemplos que podemos tener y de los más conocidos es el del olmo con la grafiosis. Es en realidad un tipo de escarabajo, el portador y el vector y transmisor de esa enfermedad, pero que hace que a veces utilizando unas plantas podamos traer enfermedades. Lo mismo ocurre con las repoblaciones. Cuando plantamos con pino silvestre, son mucho más propensos a sufrir la plaga de procesionaria de un lepidóptero defoliador, de una mariposa, que hemos tenido en las rutas también la ocasión de ver los bolsones de la procesionaria, y esa puede llegar a afectar a nuestro pino autóctono, que es el pino piñonero, y el pino resinero, que lo hemos ido introduciendo desde hace muchos siglos, sobre todo para la extracción de la resina. Y dejando a un lado todas estas cosas, ¿qué es lo que me has traído aquí? Aquí tenemos un poco la forma de trabajar en esas rutas, que además de ir descubriendo todo el paisaje a través de la vista, ponemos en marcha todos los sentidos. En el caso del tacto, podemos palpar las diferentes cortezas de los troncos de los árboles, de las hojas de los árboles, y ponemos en marcha también otros sentidos como el olfato. Esto de aquí es la sabina, es uno de nuestros árboles autóctonos, además del más bello, de los que mejor huelen. Bastante fuerte. Eso es lo que intentamos hacer. A lo largo de las rutas vamos viendo el paisaje de forma diferente y activando todos los sentidos. Y con ello también ponemos en marcha el olfato a través de plantas aromáticas, descubriendo, como nos ha pasado días de lluvia, los hemos aprovechado para descubrir los 3 aromas que componen el olor de la lluvia: el ozono, el petricor, la geosmina, cuestiones que les ha resultado muy interesantes a todos los participantes. En cuanto al sabor, pues esta es época ya pronto del espárrago silvestre, es época también de algunas setas como las colmenillas, y en otoño podemos obtener muchos frutos del bosque, de muchos arbustos que hemos ido descubriendo e identificando a lo largo de las rutas. Y por último, el oído. Lo ponemos en marcha sobre todo, y es de lo más gratificante y enriquecedor para todos los participantes en las rutas, porque realmente todos los sonidos, el rumor del agua, nos conectan directamente con la vida, nos generan un sentimiento de satisfacción y desencadenan una respuesta inmediata en nosotros que nos satisface. Y en ese sentido activamos mucho el sonido para escuchar e identificar a las aves pequeñitas de bosque de ribera, que a veces son difíciles de ver o de observar un buen rato con el telescopio, como los carboneros, con el chichipán, chichipán, chichipán. Vamos dando algunos truquillos para aprender a identificarlos, y al herrerillo, al martín pescador, que le hemos visto pasar muy veloz, también le hemos podido escuchar en muchas ocasiones. O sea que, digamos, la diferencia que existe entre estas rutas guiadas y el senderismo es la activación de los 5 sentidos. Así es muy enriquecedor porque pones en marcha sentidos que hemos relegado a un segundo plano, que últimamente con esta vida tan ajetreada no nos paramos a observar los colores, a volver a recuperar los olores, a poder palpar o ir testando diferentes sabores.
y además enriquece pues, poder ir acompañado con alguien que te lo cuenta con mucho cariño, que te va transmitiendo y contagiando todo lo importante que es que conservemos esa naturaleza que nos rodea, y además de todo ello pues te va aportando la posibilidad de descubrir un mundo nuevo, cosas que tenemos ante nosotros día a día y que no conocemos ni siquiera ponemos en valor. Y cómo está todo ello ligado a su vez, que vivimos en un enclave natural privilegiado, que ya supieron aprovechar nuestros antepasados, esos mismos que nos han dejado un rico patrimonio histórico, artístico, etnográfico. Todo ha sido gracias a que de este medio se obtienen y se obtenían unos recursos naturales fundamentales para la vida y para el desarrollo de la cultura. Algo que hay que ir recuperando, y la mejor forma yo creo que son estas rutas guiadas. Para los que nos estén viendo en casa, ¿cómo se pueden apuntar? Creo que ya tenéis el cupo, pero por si acaso alguien falla, ¿dónde pueden ver? Apuntarse presencialmente en la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Aranda, que está en la Plaza Mayor número 13, en la primera planta, o bien vía telefónica, llamando al 947 54 63 53, de lunes a viernes y de 8 a 3 de la mañana. Candelas, ¿qué otras actividades estáis realizando? Creo que con los colegios también. Sí, así es. El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha puesto en marcha una campaña de sensibilización y concienciación, y yo, junto con Mónica, de la Asociación de Ecos del Duero, estamos realizando unos talleres sobre el reciclaje, la reducción del consumo en origen, aplicar las 3 R's de reducir, reutilizar, reciclar y repensar para conservar nuestro planeta en mejores condiciones, en 8 centros escolares de aquí de Aranda de Duero, que son los que han recibido de Coembes unas nuevas papeleras azules para separar en origen el papel y el cartón, y amarillas para separar en origen los envases de plástico, los envases de aluminio y los envases de brick. ¿Y qué tal responden los niños? Muy bien, encantados. Intentamos hacer además los talleres muy dinámicos, muy divertidos, con música y canción de fondo, para que se lo pasen hacerlo sí, mucho más ameno, y sobre todo trasladarles que un buen gesto como poder llevar cada día el almuerzo al cole en un tupper, de hacerse almuerzos saludables, bizcochos tradicionales, su propio zumo de naranja, reduce muchísimo el uso de envases, por ejemplo de bricks, de plásticos, de papel albal, y con ello reducimos la tala de árboles, las explotaciones a cielo abierto de minas, simplemente la contaminación derivada del uso de petróleo para poder producir todos esos envases de plástico de usar y tirar que usamos cada día, y les trasladamos una vez más con muchísimo cariño que esos pequeños gestos del día a día salvan muchísimas vidas en el medio natural. Totalmente cierto. Y ya para ir acabando, ¿qué otras actividades pueden encontrar los arandinos y arandinas relacionadas con el medio ambiente? En mi caso, con la empresa de Abubilla Ecoturismo, organizo muchas rutas guiadas de naturaleza de diversas temáticas. Hacemos rutas de rastreo, de huellas, rutas que son ornitológicas, centradas en las aves, rutas de mariposas según la época del año, rutas que van circulando en torno a árboles singulares, poniendo en valor esos grandes monumentos naturales centenarios. Y estas rutas tienen lugar en enclaves naturales de Aranda, de la comarca, y también en parques naturales tan cercanos como el de la Sócer del Riaza, que alberga una de las mejores colonias de buitre leonado, y en otros parques naturales como el Cañón del Río Lobos en Soria o el Parque Natural de la Sócer del Duratón en Segovia. Y además de todo ello, por si alguien quiere colaborar o conocerlo, en toda esta región se están llevando a cabo proyectos de conservación de especies. Pasan por ser censos en los que se va recopilando información y se va anillando especies que a nivel científico ayuda a su conservación, y campañas de conservación como la del aguilucho cenizo, en la que intervienen también los agricultores, intentando demorar la época de cosecha para evitar pasar sobre las nidadas, no solo de aguiluchos cenizos, sino de pequeños aláudidos, de las perdices, de las codornices, que son más conocidas, y en otros proyectos de puesta en valor del patrimonio que estoy realizando gracias a la realización de pequeños vídeos sobre escenas en la naturaleza durante esas rutas, y con personas que trabajan aquí en la propia población local, como son apicultores, pastores, ganaderos. Al final hay que cuidar el medio ambiente.
Así es. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Esperemos que la gente se anime a todas estas actividades, que no son pocas. Y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y ánimo con toda la gente a que se apunte. Nosotros nos despedimos y nada, nos vamos a publicidad, seguimos con más contenidos.